Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del versículo 20 al versículo 27 del capítulo 10 del profeta Isaías. Recuerden que estamos leyendo la nueva traducción viviente para nuestro tiempo devocional, que esta mañana hemos titulado como Dios deja un remanente fiel. Dios deja un remanente fiel. Vamos a la lectura de nuestra porción para nuestro tiempo devocional, versículos 20 al 27 del capítulo 10. Dice la palabra de Dios: en ese día el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. En cambio, confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente regresará. Sí, el remanente de Jacob regresará al Dios Todopoderoso. Pero, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales, ya ha decidido destruir toda la tierra. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: oh mi pueblo de Sión, no temas a los asirios cuando te opriman con vara y con garrote, como lo hicieron los egipcios hace mucho tiempo. Dentro de poco se acabará mi enojo contra ustedes, y después mi ira se levantará para destruirlos a ellos. El Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo, como hizo cuando Gedeón venció a los madianitas en la roca de Oreb, o cuando se levantó la vara del Señor para ahogar al ejército egipcio en el mar. En ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Dios deja un remanente fiel. Por nuestras aflicciones podemos aprender a no poner nuestra confianza en las criaturas. Solo pueden permanecer con consuelo en Dios los que se vuelven a Él de verdad, no solo fingiendo y profesando. Dios traerá una justa desolación a la gente provocadora, pero por gracia le pondrá límites a esto. Es contra el pensamiento y la voluntad de Dios que su pueblo se entregue al temor, pase lo que pase. La ira de Dios contra su pueblo es solo por un momento, y cuando nos es quitada, no tenemos que temer la furia del hombre. La vara con que corrige a su pueblo no solo será puesta a un lado, será arrojada al fuego. Para exhortar al pueblo de Dios, el profeta le recuerda lo que Dios había hecho antes contra los enemigos de su iglesia. El pueblo de Dios será liberado de los asirios. Algunos piensan que esto mira a la liberación de los judíos de su cautiverio, y aún más a la redención del creyente de la tiranía del pecado y de Satanás. Esto es a causa de la unción por amor de su pueblo Israel. Los creyentes que entre ellos habían recibido la unción de la gracia divina por el Mesías, el ungido de Dios. La palabra que resuena es tanto esperanza como salvación. Hay dos aspectos de la salvación que se ven en este mensaje: la histórica y la escatológica, es decir, la del final de los tiempos. La que tiene que ver con la época contemporánea de Isaías, con respecto a la histórica, y la que es todavía futura. La salvación del remanente lo vemos aquí. El profeta comienza dando una profecía acerca del remanente.
Esta porción puede considerarse como una exposición del nombre Sear Jasub, que lo vimos en el capítulo 7, versículo 3. La traducción de este nombre se encuentra al principio del versículo 21. Históricamente, esta predicción se cumplió cuando el remanente de Judá regresó de Babilonia después de 70 años de cautiverio. Escatológicamente se cumplirá cuando el Mesías regrese para establecer su reino. El mismo remanente que ya hemos visto en el capítulo 1, en el capítulo 4 y en el capítulo 6, y el que veremos en los siguientes días en el capítulo 11. El segundo aspecto es la salvación histórica. También aquí, del versículo 24 al 34, el final del capítulo. En estos versículos encontramos un relato de lo sucedido en el año 701 a.C., cuando Sennacherib sitió la ciudad de Jerusalén después de haber conquistado todas las ciudades principales de Judá. Dice la palabra: en aquel tiempo el remanente de Israel nunca más se apoyará en los asirios, como hizo Acaz, sino en Jehová. Gran parte de esta profecía está enfocada a la segunda venida. Aunque el rey de Asiria marchará desde el norte contra Jerusalén, el pueblo de Judá no ha de temer, porque Jehová de los ejércitos intervendrá, de la misma manera que lo hizo con Madián y Egipto, y Judá será liberada del temor del dominio asirio. Así que Dios deja un remanente, Dios permite un remanente fiel. Isaías se vuelve de Asiria para hablar de los que hayan quedado de Israel y de Jacob. Dios siempre tiene su minoría fiel que se apoya en el Señor. Para el remanente de Asiria no hay aún una palabra de esperanza, pero para el de Israel el profeta trae a colación el nombre de su hijo, Sear Jasub, que significa el remanente volverá, y predice un futuro brillante. El castigador era el rey de Asiria, cuya ayuda y protección habían cortejado a Acaz y sus consejeros, en lugar de confiar en Dios. Cuando falla la confianza en el brazo de carne, uno comprende a menudo o demasiado tarde que la verdadera sabiduría es la fe en Dios. Así era en Israel. Aunque el pueblo fuera entonces tan numeroso como las arenas del mar, solo un remanente volvería. Terminada la obra de Dios, la destrucción acordada rebosará justicia. Su carácter es a la vez punitivo y correctivo. Por la destrucción acordada y consumación determinada, está decidido el exterminio, porque es un exterminio decidido. Así, el yugo opresor sería quebrantado. En este apéndice, en este grito a su pueblo, Dios le recuerda al asirio que él tiene más de una vara. Y levantará a Jehová de los ejércitos azote contra el asirio. De este modo, Dios asegura a Sión que terminando su castigo se ocupará de Asiria. Por lo tanto, la divina consolación es: no temas, de aquí a muy poco tiempo el yugo se pudrirá a causa de la unción, que era el sello del pacto y la seguridad de su cumplimiento. La destrucción de Asiria será como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Así que viene también para nosotros esta promesa. Hemos visto los dos aspectos, el histórico y el escatológico. Y dentro de la esfera escatológica del final de los tiempos, del tiempo futuro, esto también se vuelve una promesa para nosotros. El pueblo de Israel pudo meditar en estas cosas. Ahora nos apartamos del juicio. ¿Qué bien ha salido de él? Isaías enfoca entonces nuestra vista en los fieles, el remanente de los creyentes,
en los sobrevivientes que confían en el Señor y no en su propio poder o en alianzas con fuerzas extranjeras. Recordemos que el rey Acaz había escogido deliberadamente hacer un trato con el rey de Asiria para protegerse de Peca y Rezín. Isaías, acompañado de su hijo, estuvo ante el rey al extremo del acueducto en el camino de la heredad del lavador. Allí, el profeta invitó a Acaz a que confiara en el Señor y comprobara sus promesas. Pero el rey no lo hizo. En lugar de eso, puso su confianza en Asiria. Pero la alianza resultó ser más un problema que una ayuda. La decisión del rey fue el principio del tiempo del juicio. Pese a lo difícil que pudiera ser esos días, Dios ofreció maravillosas palabras de consuelo. Un remanente sobrevivirá y así él iba a cumplir la promesa que el nombre del hijo mayor de Isaías encerraba. Sear Jasub significa un remanente regresará. Después de los juicios sobre Israel, sobre Jerusalén y sobre Asiria, un remanente iba a regresar. En los capítulos siguientes, de aquí en adelante, se desarrollará otra parte del juicio. Babilonia llevará a Judá al cautiverio. Unos pocos regresarán y Dios los usará para cumplir su gran promesa del Mesías. Isaías no atenúa el juicio que tendrá lugar y en el que Israel será reducido a un remanente. El Señor, Jehová de los ejércitos, llevará a cabo la sentencia que había decretado. Pero hay esperanza. El Santo de Israel no abandonará a su pueblo, ni se olvidará de los votos que ha hecho, porque lo que Él ofrece siempre se cumple. La esperanza para el pueblo fiel de Dios está en que a pesar de sus rebeliones e impiedad, las promesas divinas se realizan. El Señor habló para confirmar todo esto y llamó a este pueblo, pueblo mío. No los había abandonado. El nombre que se da Dios en esta sección es el mismo que empleó en los versículos 16 y 23. Cuando se anunció el castigo, en esos versículos Dios ardía como fuego consumidor contra sus enemigos. Ahora están llenas de esta exhortación que fue compartida por los ángeles en los campos de Belén y repetida en la fría y húmeda tumba vacía. Cuando el pueblo de Dios confía en Él, no tiene nada que temer, aunque la tierra se sacuda y las montañas caigan al mar. No temas de Asiria, decía Dios para alentar a su pueblo amedrentado. La opresión de ellos terminará porque la ira divina pronto se concentrará en la orgullosa Asiria. Jehová se levantará de nuevo para defender a su pueblo. Como prueba del cuidado divino, Isaías citó dos importantes victorias del pasado. La primera fue el triunfo sobre los madianitas durante la época de los jueces. Oreb fue príncipe de Madián y fue capturado junto con Seb y asesinado después de que Dios le dio victoria a Gedeón. Jueces capítulo 7. Ambos hombres fueron muertos. El primero sobre la roca que lleva su nombre hasta hoy y el segundo en el lagar conocido por el nombre de Seb. Su muerte marcó el final del periodo de la esclavitud israelita. La victoria que obtuvieron fue claramente dada por Dios. El segundo de los triunfos había ocurrido durante el éxodo de Egipto, Éxodo 14, cuando el ejército del faraón perseguía al pueblo judío. El Señor le ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre el mar rojo. Cuando lo hizo, el mar se cerró sobre los carros del monarca egipcio y destruyó a su ejército. De la misma manera que la victoria sobre los madianitas, esta también fue totalmente un don y una obra de Dios. En ninguno de estos casos podía el pueblo atribuirse el crédito por el logro.
pero esa era historia antigua. Esta vez la amenaza venía de los asirios. Por un momento, Isaías dirige nuestra atención a la aproximación de los ejércitos de los enemigos. El tema, la observación que hace Isaías en esta sección es el de Asiria. Pero en paréntesis se nos dan enseñanzas clarísimas sobre el remanente. Y estos son los versículos que cita el apóstol en su magnífico resumen de la posición de Israel en el desarrollo del plan divino. Específicamente, Pablo escribe de esta porción en los capítulos 9 al 11 de la carta a los romanos. Por largo que parezca el tiempo de espera a los fieles que sufren y oran, a la vista de Dios es cortísimo, y Él promete que el furor se acabará. De aquí a muy poco tiempo, al fin de este breve intervalo, ha de intervenir manifiestamente en la historia de los hombres, como tantas veces subraya el profeta. La referencia primaria es la destrucción de las huestes de Sennacherib en el reinado de Ezequías. Sin embargo, el alcance de la profecía nos hace comprender que la visión profética abarca el día de Jehová. Detrás de estos acontecimientos, el profeta ve con esperanza que un remanente de Israel escarmentará y nunca más volverá a apoyarse en el poder de ninguna potencia mundial. Al final del versículo 23 dice que solamente un remanente se salvará, pues él ejecutará su sentencia sin demora, de manera terminante y con justicia, porque Dios ejecutará su sentencia de manera terminante sobre el mundo entero. Se habrían de apoyar en Jehová, el Santo de Israel, como si Israel, a pesar de su insignificancia territorial y numérica en medio de las naciones del mundo, hubiera sido plantado en el centro del planeta para probar que sí son fieles a Dios, sobrevivirán a todos los cataclismos de la historia universal. El profeta no disimula su gran alegría cuando exclama en el versículo 21, un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Jehová es Dios fuerte. El desenlace de la confrontación de Jehová con Sennacherib lo dejó demostrado. Jamás podría caber en la concepción profética una confrontación con Asur, el dios de los asirios, o con otro dios de otra nación, porque los dioses no son nada. Ningún profeta como Isaías ha transmitido con tanto sentimiento el amor de Jehová por su pueblo, zarandeado siempre entre las potencias mundiales. Pueblo mío, le habla, pueblo mío, le dice, pueblo mío, expresa el profeta aquí. El remanente de Israel. A pesar del castigo sobre Israel, este remanente retornaría a la tierra y finalmente confiarían, se apoyarían en el Señor, no en Asiria. La expresión en aquel tiempo frecuentemente se refiere a los postreros días en que Dios castigará a los impíos y establecerá su reinado justo. Habría juicio sobre Asiria. Habría esta restitución de este remanente fiel en la tierra prometida. Aquí vemos el buen fruto de la aflicción que el pueblo de Dios había sufrido durante la invasión de Sennacherib. La conversión de algunos a quienes la providencia había hecho producir el apacible fruto de justicia, aunque al presente
no había sido motivo de gozo, sino de tristeza. Hebreos 12:11. Estos son un resto, los que han quedado, un remanente. El remanente de Jacob incluso se le llama en el versículo 21. El versículo 20 incluso literalmente dice: y sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob no volverán a apoyarse en el que los hirió, Asiria, sino que se apoyarán en Jehová, que es de verdad el Santo de Israel. Qué consoladoras son estas palabras. Esta profecía se había de cumplir en 3 niveles. Cuando se levantase el asedio de Jerusalén y retornasen, no solamente a la pacífica posesión de sus casas y tierras, sino también a Dios y a su deber, se arrepentirán, orarán, buscarán el rostro de Dios y reformarán su vida. Segundo, cuando vuelven a Palestina después de la deportación a Babilonia, serán pocos, pero se habrán curado para siempre de la idolatría. La idolatría sería borrada de sus mentes. Tercero, el apóstol Pablo en Romanos 9:27 aplica precisamente esta promesa a la conversión de Israel a su Mesías. Primero en un remanente pequeño, después masivamente al final de los tiempos. Romanos 11:26. El Señor Jehová de las huestes realizará en medio. Él y solo Él llevará de nuevo a este remanente fiel a la tierra prometida. El agotamiento que habían sufrido, el castigo de Dios y de su mano habrían terminado. El enojo estaría pronto a terminar. El profeta en su predicación distingue entre lo valioso y lo vil. Con respecto a la invasión de Sennacherib, pronuncia frases de terror contra los hipócritas, que eran el pueblo objeto de la ira de Dios. Pero aquí habla palabras de consuelo a los sinceros, que eran el pueblo objeto del amor de Dios. Hay una exhortación al pueblo de Dios a que no se asusten ante la inminente calamidad. No los adoradores sinceros de Dios deben sentirse asustados. Los motivos que tienen para no amedrentarse es que ningún enemigo puede ser más poderoso que Dios. La tormenta ha de pasar pronto, y el enemigo, que es amenaza, será llamado también a rendir cuentas. Dios anima por medio de Isaías al pueblo. La destrucción de los enemigos será efectuada, efectivamente, y serán completamente libres, no solamente del poder del enemigo, sino del miedo. El yugo de los enemigos que se les ha impuesto no solamente será quitado de encima, sino que será destruido totalmente. Los que hayan quedado regresarán. Los que se hayan mantenido fieles verán el rostro de Dios. Muchas veces se hacen críticas hoy en día, en nuestros tiempos, sobre el cristianismo. Y estos juicios, este comentario es hacia la ira de Dios como una contradicción a su carácter benévolo. A veces las preguntas pueden ser bastante puntuales. ¿Cómo se puede hablar de un Dios de amor cuando el Antiguo Testamento dice que hirió a la tierra, que hirió a los pueblos? La respuesta a este cuestionamiento, la respuesta a este asunto es que si observamos
La ira de Dios, esta no tiene nada que ver con la ira que muchas veces expresamos los seres humanos. La gente a menudo vierte su furia de maneras egoístas y vengativas que disipan emociones, pero hacen poco para promover la verdadera justicia. Por el contrario, la ira de Dios se basa en su carácter justo y recto. Cuando Él juzga a los pueblos y a las naciones, no lo hace para sentir dolor, sino lo hace para corregir errores. Su ira en contra de la perversidad y la maldad. Además, la ira de Dios termina en un fin correcto, la paz. Cuando los seres humanos llevan a cabo su juicio, su venganza, su rabia a menudo conduce a más violencia, sufrimiento y amargura. Pero los juicios de Dios provocan paz en la tierra, puesto que sirven a la verdadera justicia y acaban con aquellos que cometen injusticia e iniquidad. Así que halle consuelo en nuestro corazón, que nosotros estemos confiados como este remanente que regresaba después de haber sufrido castigo. Este remanente solamente es una fracción de la población. A este remanente que permaneció fiel a Dios a pesar de los horrores. La clave para ser parte del remanente era la fe. No basta ahora con ser un descendiente de Abraham. No basta con vivir en la tierra prometida. No basta con confiar en Dios en su tiempo. Ahora, el principal elemento de la permanencia en este remanente fiel es la fe. Ha sido la fe y seguirá siendo la fe. Confiamos realmente en nuestra herencia. Confiamos en la adoración. Confiamos en acudir al trono de gracia. Hagámoslo. La clave de estar separado para Dios es la fe en Él. Oremos para que Dios aumente nuestra fe. Oremos para que tengamos la confianza de presentarnos delante del trono de gracia y permanecer fieles. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque tu gracia, tus bondades y tus bendiciones están siempre sobre nosotros. Padre bendito, gracias porque podemos expresar libremente alabanza y adoración a tu santo nombre, porque tú eres el único merecedor de ella, Señor, y hoy lo podemos hacer libremente. Gracias, Padre, también por este tiempo, Señor, de aflicción que nos has permitido, Señor, permanecer fieles y permanecer en fe a ti. Gracias, Padre, porque en todo tiempo hablas a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra, por medio de las circunstancias, por medio de lo que escuchamos, por medio de lo que vemos. Y gracias, Señor, por aquellas cosas que son visibles a nuestra vista. Y también gracias, Señor, porque incluso las que no son visibles a nuestra vista, Señor, tú nos permites, Señor, también discernirlas e irlas asimilando, Padre. Gracias por todo este tiempo, Señor, en que nos has permitido estar de pie delante de ti. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en desesperanza, que están en tribulación y no tienen a dónde acudir. Padre, que tu misericordia les alcance como un día tu mano amorosa nos alcanzó a nosotros. Permíteles también, al igual que nosotros, el gozo de tu salvación y también el gozo y la alegría de ser redimidos, de ser comprados y ser contados entre tu rebaño como hijos tuyos.
Padre bendito, gracias de todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y clamamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.